Hola amigos, en este vídeo quiero dar unos principios básicos, unos fundamentos, una introducción al muestreo. El muestreo es una mezcla entre estadística descriptiva y desde luego, ciertas nociones de probabilidad discreta. Entonces, lo primero que hay que entender es qué es lo que estudiamos en el muestreo. En el muestreo estudiamos, como he indicado aquí, sería pues una población, ¿de acuerdo? Sería una población de unidades ¿vale? U sub 1, U sub n, entonces una población, esta sería la unidad U sub n, ¿de acuerdo? Sería en realidad U sub i unidades, ¿vale? Pues el tamaño de la población será el total y lo denotamos por n mayúscula, tamaño poblacional. ¿Vale? Y el objeto de estudio del muestreo va a ser pues cierta característica xi de cada unidad U sub i. Entonces, pues eso va a dar lugar a parámetros, por ejemplo, al parámetro x, que va a ser la suma de todas los valores de esa característica, por ejemplo, y ese sería el total, ¿de acuerdo? Entonces, pues podemos estudiar el total, que sería la suma de observar de todas las características individualmente de cada unidad U sub i. En este caso, por ejemplo, podremos estudiar la media. La media sería pues dividir entre el total y calcular el sumatorio para todas las x sub i hasta n, ¿vale? Que sería igual, si aquí tenemos definido ya el total, pues nos quedaría 1 partido por n por el total. Otro parámetro que podemos estudiar a partir de la característica que definimos i igual a 1 si la unidad U sub i pertenece a cierta clase, pues sería el total de clase, ¿de acuerdo? El total de clase sería un caso particular del total, porque sería definir cada valor A sub i como igual a 1 si U sub i pertenece a la clase A de este tipo o a 0 en el resto, ¿vale? Y finalmente tenemos la proporción. Bueno, con estas ligeras nociones de estadística descriptiva, ¿vale? Esto sería la estadística descriptiva que hay justo debajo o en los fundamentos del muestreo. Bueno, pues principalmente hay dos tipos de muestreo. Hay el muestreo con reposición y el muestreo sin reposición. Vamos a dar una vuelta a lo que sería el muestreo con reposición. En este caso, y en general, vamos a hacer un muestreo siempre, o sea, tomamos una muestra es un conjunto representativo de la población, ¿de acuerdo? Y va a ser de tamaño n, ¿vale? Una muestra de tamaño n minúscula. O sea, seleccionamos n unidades U sub i de estas, seleccionamos n de entre las n mayúsculas. Bueno, pues con reposición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir la variable aleatoria E sub i, que será el número de veces que aparece la unidad U sub i al observar la unidad i que hemos seleccionado en la muestra, ¿de acuerdo? Y no necesariamente, pues eso observamos en la muestra. Cuando observamos la muestra, como la muestra tiene n minúscula elementos, pues para cada uno vamos a observar
si la unidad U sub I pertenece a la muestra o no. Y eso puede ocurrir, el soporte va a ser, o va a aparecer o una vez o ninguna, ¿vale? Porque al observar el elemento U sub I de la muestra, pues o ocurre o no ocurre. No puede ocurrir dos veces, tiene que ser una o ninguna. Y ocurrirá, en ese caso, con una probabilidad P sub I o 0. Eso en realidad se traduce en que en realidad lo que tenemos es una distribución, la distribución que sería el vector E sub 1, E sub 2, E sub n, que tenemos aquí, sería una multinomial n, P1, tal, y con los E sub I, que podrían ser 1 o 0. Bueno, pues en este caso, como sabiendo que es una multinomial, pues la esperanza del vector sabemos que va a ser la de una multinomial que directamente, pues de la teoría podemos obtener los valores y nos quedarían, este sería el vector de medias, ¿vale? Y la varianza va a ser n por P1, 1 menos P1, menos n P1, P2, ¿vale? Aquí va a quedar n P1, P2, aquí n P1, no, esto sería 2, 1 menos P2, y así hasta n Pn 1 menos Pn. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, este sería la matriz de varianzas covarianzas. ¿Vale? Y para el caso particular de X probabilidad, es decir, que P de I sub 1 es igual a 1 partido por n, o sea que todas las unidades tienen la misma probabilidad de selección, nos va a quedar que E de I va a ser n partido por n, que la varianza de I va a ser n por 1 partido por n por 1 menos 1 partido por n, y la covarianza de I nos va a quedar a menos, esto va a ser E de I, E de J, menos E de I, E de J, ¿vale? Entonces, bueno, en realidad lo tenemos aquí, ¿vale? Que esto es menos n partido n cuadrado, ¿vale? Esto lo demuestro en otro vídeo que podéis ver en mi canal. Y bueno, esa sería para probabilidades iguales. Y muestreo sin reposición, lo que tenemos es que lo que son las probabilidades de inclusión, Pi sub I, que es la probabilidad de que U sub I pertenezca a la muestra, ¿vale? Denotando ese como la muestra, pues nos va a quedar como sin reposición significa, bueno, pues que esté, o sea, sería elegir la muestra, que sería 1,
O sea, es elegir uno y el resto lo podemos elegir como nos dé la gana. Entonces, el resto serán menos 1, n menos 2, y ¿cómo se pueden elegir n dentro? Pues serían de n. Miento. Sería n menos 1, a ver, sería 1 entre serían n menos 1 sobre n menos 1 partido n sobre n. Estas son todas las formas en las que puedo elegir n menos 1 elementos de entre n menos 1, porque si ya he elegido que la u sub i esté en la muestra, pues tiene que ser así. Y estas son todas las posibles muestras. Y esto me va a quedar n menos 1 factorial partido n menos 1 factorial por n menos n factorial partido n factorial partido n factorial n menos n factorial. Esto se cancela y nos va a quedar, bueno, pues de aquí no se nos iría esto y de aquí se nos va a ir esto, con lo cual nos queda n partido por n. Y para elegir la muestra, esta es la probabilidad de elegir que en la muestra esté el elemento, los elementos i y j, nos quedaría n menos 2, n sobre n. Y esto nos va a quedar n menos 2 factorial partido n menos 2 factorial n menos n factorial partido n factorial partido n factorial por n menos n factorial. Esto y esto fuera, y aquí me va a quedar n por n menos 1 partido n por n menos 1. Y estas son las probabilidades de selección en la muestra. Bueno, esto es lo que quería enseñaros hoy, y pues en próximos vídeos veremos más. Gracias.